Ahora sí, muy bien. Buenas noches a todos, buenas noches a todos nuevamente. Que el Señor les bendiga y esperemos que no se me trabe mal la lengua. Estamos hoy comenzando una nueva serie de lecciones muy importante para los miércoles. Vamos a estar viendo ejemplos de oración en la Biblia y el tema que nos ocupa hoy precisamente es orando con propósito. Sabemos que la comunicación entre dos personas es muy importante. Ya se trate del esposo y la esposa, se trate del papá con su hijo o la madre y su hija, se trate incluso entre vecinos, miembros de una comunidad, gente en el trabajo. La comunicación viene a establecer una relación entre dos personas. De manera que sería ilógico pensar entonces que podemos tener una relación con Dios sin tener comunicación con Él. Dios está siempre dispuesto a escuchar las oraciones de sus hijos, pero es importante también que sepamos cómo orar, porque el hecho de que podamos comunicarnos con Dios no quiere decir que nosotros podamos acercarnos a Él de la manera en la que a nosotros se nos antoje. Por ejemplo, si yo me voy a acercar a un ser humano, puede ser mi jefe, puede ser mi abuelo, puede ser algún gerente importante de alguna compañía o un presidente, no necesariamente yo puedo venir y hablarles como yo quiera, porque la manera en la que yo me aproxime a esa persona va a determinar tanto el respeto como la relación que tenemos el uno con el otro. Así que tampoco podemos esperar que podemos venir delante de Dios y ofrecer una oración como sea que nosotros queramos. Hay maneras en las que podemos orar. Y de hecho, debemos de entender que si la comunicación es una de las evidencias y es uno de los rasgos que determinan una relación, nosotros debemos de entender que también la falta de comunicación es entonces también evidencia de falta de cercanía o de esta relación. Y aplica lo mismo para con Dios. Orar es pues precisamente hablar con Dios. Orar es comunicarnos con Dios. Hablar es suplicar delante de Dios, agradecerle y comunicarnos con Él para traer delante de Él no solamente nuestras necesidades, sino también nuestros agradecimientos. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Dios. Entonces, ya que vamos a estar hablando de la oración a lo largo de este mes, y ya que el tema de hoy es la oración con propósito, claramente quiero que tengamos detrás de esta idea acá en nuestra mente el hecho de que orar con propósito es precisamente comunicarnos con Dios con el objetivo precisamente de mantener nuestra relación con Él, así como nosotros nos comunicamos regularmente con otras personas para podernos mantener en una relación. Para esto quiero que vayamos a un texto muy especial. Es un texto que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15, y se encuentran en una sección muy importante que quizás ustedes saben cómo se llama. Es la sección que abarca Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. Estos tres capítulos componen parte de una sección que es muy famosa y es uno de los quizás sermones más largos que nuestro Señor Jesús llegó a dar a lo largo de su ministerio. ¿Cómo se le llama esa sección? El Sermón del Monte, es correcto. Así que en medio del Sermón del Monte Jesús viene y habla acerca de la oración. Y esto que Jesús habla nos va a ayudar para entender acerca de la oración con propósito. Así que lo primero que quiero que analicemos en esta noche es que si nosotros queremos orar con propósito, debemos de hacerlo de una manera distinta a aquellos
que tienen propósitos equivocados. Así es. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así, Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Dice así, y cuando ores, ahí está el tema de la oración, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que aquí están los primeros que debemos de considerar para no caer en el mismo rol que ellos tienen. ¿Quiénes son ellos? Esto es una clase, así que cuando pregunte pueden responder. Bueno, Normita dice los fariseos, Jesús le llama a los hipócritas. Yo estoy de acuerdo con que son precisamente la misma población. De hecho, cuando vamos a Mateo capítulo 5, versículo 20, en el mismo contexto del Sermón del Monte, Jesús viene y le dice a los oyentes que ellos deben de tener una justicia de un grado superior a la de los fariseos. Y precisamente después de dar esa declaración en Mateo 5, empieza a hablar de distintos aspectos en la vida de los discípulos de Jesús que deben de ser precisamente vividos de una mejor manera a través de los discípulos de Jesús que los fariseos. Uno de esos aspectos puede mencionarse, por ejemplo, el rencor. Otro de los aspectos puede ser también las limosnas. Otro de los aspectos que se menciona es el ayuno. Pero el aspecto que nos ocupa hoy es la oración. Así que en Mateo 5:20, esos hipócritas son precisamente aquellos con los cuales debemos de tener un grado de justicia mayor que ellos. Es decir, no podemos caer en lo mismo. Y si vamos a Mateo capítulo 23, quisiera que alguien lo lea para ver cómo le llama Jesús a los fariseos. Mateo 23. Escribe así, fariseos. Ajá. Perdón, ¿sí? Ese es el 23. Hay de vosotros hipócritas, escribas y fariseos. Así que vemos cómo Jesús le está llamando hipócritas a aquella élite religiosa de la época. Recordemos que los escribas y fariseos eran la élite religiosa del siglo I cuando Jesús estuvo en esta tierra. ¿A qué nos referimos con la élite religiosa? Bueno, con los académicos, con aquellos que llegaban a enseñar en las sinagogas, aquellos que formaban parte de los grupos religiosos más importantes y que la gente se iba a amontonar para seguir sus enseñanzas. Los escribas, por su parte, eran especialistas en, como lo dice su profesión, escribir la escritura, y pasaban tanto tiempo transcribiendo los textos sagrados que ellos pues se hacían académicos en la enseñanza también, se hacían expertos en lo que la Biblia enseña. De manera que vemos que acá, ¿cómo le llama Jesús? Hipócritas. Estos hipócritas, como los cuales no tenemos que ser, se muestra que ellos tenían la actitud de ir y orar, ¿dónde? En las sinagogas, en las calles. ¿Con qué propósito? Para que los vieran. Estas personas estaban interesados en orar, pero esa oración que ellos hacían no tenía el propósito de relacionarse con Dios. Ellos querían ser vistos, querían dar una imagen piadosa a las personas. Querían que los consideraran como santos. Querían ser vistos delante del pueblo como gente religiosa. Pero realmente estaban siendo ellos religiosos. ¿Estaban siendo espirituales? No, estaban siendo hipócritas. De hecho, la palabra hipócrita es muy interesante porque en el idioma original literalmente quiere decir actor. O es una persona que finge tener algún rol. Así que si usted recuerda en los antiguos teatros griegos, en donde ellos hacían presentaciones comúnmente,
Iban a venir los hipócritas y iban a fingir su rol, eran actores. Ellos mostraban una imagen que no era quienes ellos eran realmente, estaban fingiendo un rol dentro de la obra. Así que Jesús acá les llama hipócritas, ellos estaban fingiendo el rol. En nuestro tiempo, cuando hablamos de hipócritas, claramente es una persona que tiene una doble cara. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Porque delante de la gente ellos venían y oraban, hacían largas oraciones, se ponían en los lugares altos donde los vieran, se ponían al frente en la sinagoga y ellos oraban para que les vieran. Posiblemente se ponían en los cruces donde las personas pasaban en mayor cantidad. ¿Para qué? Para que les vieran como líderes piadosos, líderes espirituales que estaban orando. Ellos hacían, y no se está hablando precisamente de las oraciones públicas colectivas. De hecho, muchos creen, y entre esos yo, que esto se trata de las oraciones privadas, porque claramente en una oración colectiva, si iban a haber más personas, si alguien iba a dirigir la oración, esa persona iba a tener que estar en un lugar donde iba a ser vista, y en eso no hay ningún problema, lo que hacemos aquí los domingos. Pero estos hombres venían y hacían esto en las sinagogas, cuando ejercitaban su tiempo de oración, su tiempo de devoción personal para con Dios. ¿Con qué propósito? Bueno, ya unos de ustedes lo dijeron, para ser vistos. Y nótese que Jesús dice que ellos ya han recibido su recompensa. Ellos querían ser vistos, la gente los veía, ahí está la paga. Ahora pregunto yo, en este rol que ellos estaban jugando, ¿era correcto ese propósito que ellos tenían? Recuerden, nuestro tema es orando con propósito. ¿Hay alguna ganancia realmente en ser visto que oren? No, no la hay. Así que por eso, en una forma práctica, nosotros los cristianos debemos muchas veces de tener cuidado con no venir y asumir esta misma posición. Especialmente en los primeros años de cristianismo, las personas llegan a creer o a pensar, o llegamos, me puedo incluir, en algún punto en pensar que porque empezamos a servir, empezamos a tomar alguna posición, eso me da alguna importancia. Y es bueno que vean lo que yo hago. Pero eso es muy equivocado. El hecho de que alguien ore o predique o cante o lo que sea que esté dirigiendo, por más bien que lo haga, cuando perdemos el foco principal que es la relación con Dios, se pierde todo. Y la recompensa que vamos a tener va a ser exactamente la misma que estos hipócritas. Que va a ser que seamos vistos, sí, pero delante de Dios no vamos a estar siendo aprobados. Esa no es la actitud que debemos de seguir. Si seguimos leyendo, dice, versículo 6, se hace un contraste, dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará, ¿dónde? En público. Eso es algo muy, muy, muy interesante. Porque este mas tú viene a generar un contraste entre los hipócritas y ¿quiénes? Los discípulos de Jesús. Esos eran los que estaban alrededor de Jesús. Él estaba en el monte, ellos estaban oyendo, prestando atención. Así que los discípulos de Jesús, en vez de hacer aquello, tenían que venir a hacer esto otro. Cuando habla del aposento privado, es lo opuesto a las calles, es lo opuesto a un lugar visible en la sinagoga. Es un lugar privado donde no hay interrupciones. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque mientras que los fariseos querían ser vistos por todos, se estaban poniendo en la posición menos adecuada para tener una relación, una comunicación con Dios.
Si yo quiero hablar con Dios, necesito buscar un buen momento. Si yo quiero tener un propósito de hablar con Dios y establecer mi relación con Él, esa cercanía, lo mejor que yo puedo hacer es seguir esto que está diciendo Jesús acá. Buscar un lugar donde no vayan a haber interrupciones. Buscar un lugar donde yo puedo hablar con Dios. Donde yo puedo desahogarme, donde yo puedo decir todo lo que le quiero decir. Pero nada me va a distraer. No van a venir personas que vengan y me busquen. No van a haber llamadas. No van a haber televisores sonando. No van a haber, no sé, gente que venga a distraerme en medio de mi oración. En vez de estar buscando la vista de los hombres, aún así vayamos y busquemos el lugar más oculto, vamos a poder estar a la vista, en la presencia y en una relación pura, plena con Dios. Porque si el propósito es comunicarnos con Dios y buscamos todos los medios y quitar todas las distracciones, así sea en un lugar oculto, ese lugar no es oculto para Dios. Ahí está Dios con nosotros. Ahí está Dios para nosotros que le estamos buscando y Él nos va a recompensar. ¿En qué sentido? Bueno, esto nos deja muchas cosas. Esto nos deja ver que mientras nosotros le hablamos a Dios, aunque sea un lugar secreto, en lo cerrado, normalmente las casas tenían pocas puertas que se cerraban completamente. Así que lo que se le está diciendo a esta persona es: vaya y busque el lugar más íntimo de su casa y enciérrese ahí, que nada lo interrumpa. Cuando nosotros hacemos eso con Dios y sacamos el tiempo, el espacio, dedicamos nuestra mente a Él, aunque no vemos a nadie, según lo que está diciendo Jesús, ahí está Dios para escucharnos. Y no solamente nos va a escuchar, aun cuando estemos en la vida pública, Él nos va a recompensar, aunque lo hayamos hecho en lo privado. Es decir, nuestras oraciones son contestadas porque Dios las oye. Puede que no veamos a nadie ahí, pero Dios está ahí. Dios es espíritu, nos dice Juan 4:24. Ciertamente nuestros ojos no están diseñados para ver espíritus, pero cuando nosotros tenemos la aproximación, cuando tenemos el enfoque correcto, Dios nos va a escuchar y Él nos va a responder nuestras oraciones. Muchas veces he recibido mensajes en Messenger, en WhatsApp, llamadas. A veces mi esposa está casi que a la par mía y me dice algo, y porque yo me estoy distraído, esos mensajes o esas palabras no tienen respuesta. A veces soy muy distraído. Pero en el caso de Dios, según esto que nos está diciendo Jesús acá, Dios no está distraído. Dios está prestando atención. Así que buscar ese lugar privado, el prepararnos para esa oración con Dios, a diferencia de ¿quiénes? Los hipócritas, los fariseos, los escribas. Si buscamos esa intimidad con Dios, Dios nos va a responder y a veces va a ser que sí, a veces que no, a veces que después. A veces quizás ya tenemos la respuesta y no hemos visto bien a nuestro alrededor. Pero ahí están las señales de Dios. Pero Dios está ahí para el que le busca. Ahora, tenemos otro ejemplo acá mismo, en el versículo que sigue. ¿Perdón? No, podemos hacer las preguntas de una vez. Que uno podía ir en el bus y orar, se podía estar bañando y orando en el bus, podía estar ahí orando. O sea, de acuerdo a lo que enseña la palabra, hay que buscar el espacio para hablar con Dios y el lugar para hablar con Dios. Entonces, ¿qué significaría que yo vaya en el carro y le diga: Señor, acompáñame, alentame este día? Pero voy manejando.
Es una muy buena pregunta, si podemos orar mientras hacemos otras cosas. Yo creo que las conversaciones importantes siempre tratamos de darles un énfasis importante. Por ejemplo, cuando nos vamos a reunir con algún presidente, con algún directivo, con alguna persona, nosotros tratamos de que esa reunión ojalá sea en un ambiente seguro, en un ambiente donde no vaya a haber algo que estorbe. A veces nos invitan a una oficina, a veces nos invitan a... ¿Por qué darle un tratamiento distinto a Dios? Definitivamente van a haber momentos donde en medio de la angustia podemos clamar a Dios. Es decir, yo no podría imaginarme a los cristianos siendo perseguidos y en medio de todo eso no detenerse y decir, Señor, ayúdame en medio de esto. Jesús estaba en media cruz, a la mitad de su crucifixión, y él estaba clamando a Dios. Pero definitivamente yo creo que debemos de pesar las circunstancias y ser honestos, y creo que con el punto que viene termino de responder esta pregunta, de que muchas veces esa oración se convierte más bien en una palabrería por la costumbre de que llego a hacer esto para que no se me olvide y salir de esto y no irme de mi casa sin haber hecho una oración. Voy a pasar al siguiente punto y termino de complementar esto para que tal vez entienda mejor. Vea lo que dice el versículo 7. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Acá se habla de otra población, ya hablamos de los hipócritas, vimos el contraste que hizo Jesús, luego habla de los gentiles y luego otra vez hace un contraste donde dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Ven cómo Jesús describe una acción y luego lo que debemos de hacer? Lo que estaban haciendo los gentiles, y cuando leemos de gentiles, normalmente se trataba de gente fuera del pueblo de Israel. Muchos de estos casos iban a ser romanos, iban a ser griegos, gente de la cultura helénica que tenía miles o cientos o decenas de dioses. Y normalmente estas personas iban a tener la costumbre de que en sus oraciones por sus dioses, ellos iban a hacer cierto tipo de, ¿cómo decirlo?, de invocaciones o conjuros o repetición de frases, en lugar de tomar una actitud de adoración y de comunicación con Dios. Es decir, ellos iban a venir y a usar palabras muy elaboradas, palabras complejas, iban a repetir ciertos oráculos, ciertas palabras, ciertos conjuros o ciertas frases de una manera metódica. Entonces, en vez de ser más ellos orando a sus dioses, que ya la idolatría estaba mal, pero tras de eso el concepto de oración, que es lo que Jesús está contrastando, era erróneo. En vez de buscar la comunicación, tenían una repetición metódica de frases o ideas para obtener algún favor de lo que a ellos le estuvieran orando. Esto nos trae a dos cosas. Número uno, cuando estemos orando, seamos hombres o mujeres, sea en una reunión de varones, una reunión de mujeres, sea con los niños, sea en el culto de adoración, donde sea que vayamos a dirigir una oración, no necesitamos usar palabrerías, palabras elaboradas, oh gran Dios, y empezar a usar la oración de una manera donde las frases que usamos, a veces la gente ni las entiende qué es lo que se está diciendo.
o de estar repitiendo todo el tiempo la misma cosa de forma metódica, la misma oración del mismo modo, como si se tratara de 1 más 1 igual 2. No. ¿Acaso yo vengo y hablo con mi esposa todos los días la misma frase? ¿O acaso cuando venimos y nos comunicamos, todo el tiempo nos damos las mismas buenas noticias? Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Y eso es comunicación si lo hacemos todo el tiempo? No, normalmente intercalamos ideas. Normalmente hablamos de acuerdo a lo que sea cada día. Cuando oramos no es diferente. A Dios no lo vemos, pero Él sigue siendo un ser espiritual, del cual quiere que hablemos con Él. De hecho, Jesús acá dice, en el versículo 7, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Y por qué es que no vamos a hablar ni con palabras grandes, palabrería, ni con repeticiones vanas de lo mismo? Un mismo formato todo el tiempo de lo mismo. Porque aquí dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En otras palabras, Dios no necesita una fórmula de oración que siempre hagamos. Dios lo que quiere es una relación con nosotros. Él sabe que necesitamos, pero ¿por qué quiere que le oremos? Porque quiere esta relación con sus hijos. Él es un padre y nosotros somos hijos y quiere que le busquemos como padre que es. De los que son padres o madres acá en este lugar, yo estoy seguro que ustedes disfrutan cuando sus hijos los buscan, les hablan, les escriben un mensaje, un audio, un correo electrónico. No, ¿verdad? Nunca hacemos eso. Pero cuando hay comunicación, eso se disfruta y Dios le gusta que le hablemos. Antes de que lo pidamos, ya Dios sabe lo que vamos a pedir. Sí, claro que sí. Pero Él quiere ese tiempo de calidad con nosotros. Entonces, ¿por qué voy a venir yo de una forma, de una forma metódica a presentar mis oraciones? ¿O para qué voy a usar un montón de palabras que no entiendo muchas veces, solo para que la oración suene más extravagante, o sea, un palabrerío que no me va a edificar? Pablo habla de orar con el espíritu y orar con el entendimiento. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Entonces debemos de entender que orar no es algo metódico. Muchas veces caemos en el error de, tengo que hacer una oración. Padre, gracias por esto, Al día siguiente, otra vez la misma oración. Vamos a orar por los alimentos, la misma fórmula. Orar antes de dormir, la misma fórmula. Esa no es la manera de orar. Es algo que tenemos que ir ejercitando. Y ahí es donde quizá lo relaciono con la pregunta que hizo la hermana. ¿Está bien si oramos mientras hacemos algunas cosas? ¿Por qué motivo vamos a estar haciendo otras cosas y orando? ¿Es porque tengo la costumbre de que tengo que orar antes de salir de la casa, entonces me lavo los dientes, mientras estoy comiendo, mientras voy manejando, solo para que no se me pase? Bueno, eso parece entonces que es algo más que es por yo no sentirme mal que por tener una relación con Dios. Se perdió el propósito de la oración. Estamos hablando de orar con propósito. Y si el propósito es hablar con Dios, ¿por qué voy a escoger el momento menos indicado para hacerlo? Repito, no puedo condenar y decir, no, nunca se puede hacer. ¿Por qué? Porque ciertamente algunas veces vamos a estar en medio de una situación donde la respuesta más natural va a ser, Señor, en este momento ocupo tu ayuda. Clamo a ti y busco de ti. O donde vienen noticias tan buenas que en el momento decimos, Señor, gracias, gracias. Yo no esperaba esto. No lo merezco.
Pero ciertamente cuando esas situaciones específicas se dan, lo que estamos buscando es esa comunicación con Dios, más que antes de salir de la casa tengo que hacer esto. Porque ahí en vez de ser buscar que la oración esté en primer plano, la oración está en segundo plano. Podemos recordar Mateo 6:33, quizás un poquito jalado del contexto, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero casi que cuando hacemos cosas así, estamos poniendo en primer lugar el lavado de dientes, la carrera que vamos haciendo, el coger el transporte público, el momento que sea, antes que la relación el tiempo con Dios. Ahora, si usted ya va en el bus, usted se sentó, pudo ponerse tapones para no oír la bulla o no se va a distraer, y usted quiere ir orando en el camino mientras va a su trabajo, es otra cosa. Usted va dedicando su mente a eso. Si usted puede hacerlo, bienaventurado es. Yo me distraigo muy fácil. Hay casos específicos, pero acá se nos muestra que ni las palabrerías, ni una oración de forma metódica, que hacerlo por hacerlo, eso no tiene ningún sentido. Porque Dios ya sabe nuestras necesidades antes de pedirlas. Él lo que quiere es, tengamos un tiempo para hablar. ¿Qué pasó durante tu día, Lorena? Norma, ¿te gustó las bendiciones que te di? Quiero oírlo. ¿Fui bueno hoy contigo, Byron? Ok, te escucho. Dios quiere saber cómo nos sentimos de lo que Él nos da. ¿Qué necesitamos? Porque al pedirle lo que ocupamos, claramente estamos depositando una confianza en Él. Pero no es solamente orar por orar. Ahí caeríamos en el mismo problema que tenían los gentiles. Venir a sus dioses y decir, abracadabra, y ya esperaban que algo sucediera. A veces parece que nosotros hacemos lo mismo diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y hacemos esto como si fuera una cuestión metódica, como si fuera un conjuro, un hechizo que hay que recitar para que si yo lo digo, entonces me cae bien la comida, o si yo digo esto de esta manera, entonces me va bien en el día. Casi que a veces es mejor no hacer esa oración en ese momento y hágala cuando usted se va a enfocar en hablar con Dios. Y no soy hipócrita, en esto es algo que quizás todos tenemos que trabajar o la mayoría de nosotros. Pero gloria a Dios que está la palabra, que cuando la volvemos a ver nos refleja qué estamos haciendo. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que es útil para enseñar, para instruir, ¿para qué? Para corregir. Entonces si hay algo que podemos corregir, este es el momento más adecuado para identificarlo. Porque el propósito de Dios es que estemos enteramente preparados, ¿para qué? Para toda buena obra. Versículo 17. Mana Cristel. Dos cosas. Primero, de la importancia de que el tiempo para orar sea un tiempo de privacidad. Yo, por mi parte, no le veo malo el estar en constante comunicación, ¿verdad? Haciendo cosas, yo estoy conversando con el Señor. Pero eso no debe reemplazar de ninguna manera carne. No hay problema en que yo esté comunicándome de alguna manera con Él mientras voy en el bus, mientras hago mis otras cosas, pero mi tiempo devocional debe ser. Y otra cosa que iba a decir es que también, con respecto a eso que usted dice de las vanas palabrerías y demás, yo no me imagino sentándome a conversar con usted y que yo a cada rato le digo cada frase que yo diga. Porque estaría raro que yo le diga, ¿quieras Andrés? Fue a la oficina Andrés. Y anduve impresa Andrés. Qué cansado Andrés. Entonces sentiría raro de que yo esté repitiendo claro. Una y otra. A veces hacemos eso con el nombre de Dios. Exacto, o si no, Padre Santo, Señor, Dios bendito. Y en toda la oración pasamos repitiendo una y otra
vez las diferentes formas en las que me lo pienso, porque yo no digo Andrés, Cotito, o sea, Coto, en todo lo que yo le voy a contar, eso se siente raro, o sea, yo me digo Sí. usted y hablo fluidamente, entonces ahí es donde yo veo que también nuestras oraciones se vuelven robóticas, porque estamos repitiendo una y otra vez la forma en la que hablamos con él, como lo hiciéramos con un amigo. Claro, claro. De hecho, hay varias cosas que podemos resaltar. Número uno, cuando hablamos con Dios, Él debe de estar siempre tomando nuestra prioridad número uno. Cuando hablamos con Dios, Él tiene que estar en primer lugar porque es Dios. Después, como dice Chris, estar diciendo, Señor, Señor, Padre, aquí, allá. Muchas veces eso muestra y viene a reflejar ¿qué tanto tenemos esta práctica de orar? ¿Qué tanto nos ejercitamos en hacerlo? ¿Qué tan acostumbrados estamos o no a practicar la oración? Y cuando venimos a hacerlo a veces en público o incluso en privado, y si prestamos atención y pasamos por esa palabrería o esa repetición continua de algo innecesariamente, quizá lo que nos muestra es nuestra comunicación no es fluida como la que se hace con nuestros padres, con un padre. Y necesitamos trabajar en eso. Porque es un privilegio que tenemos, ciertamente, acercarnos a Dios y hablarle a Él. Y además, cuando hablamos de palabrerías, también debemos de entender que por más grandes palabras que usemos, a Dios nunca lo vamos. Y si el enfoque es hablar con Dios, y ese es el propósito, a Dios nunca lo vamos a impresionar. Nunca vamos a decir una frase, una palabra tan grande como para que Dios diga, uy, Andrés, ¿qué oración te hiciste hoy? ¿No? Mientras que si venimos con humildad, con cercanía, vamos a empezar a hacer oraciones cada vez más naturales. Así que muy bien, vamos a seguir en esta noche porque el tiempo vuela, pero ya vimos que hay ejemplos de oraciones o tenemos ejemplos de aquellos que tienen propósitos cerrados en sus oraciones. Algunos, la hipocresía de ser vistos, otros, las palabrerías, las muchas palabras sofisticadas, las repeticiones vanas. Pero Jesús nos dice, pero ustedes dediquen su tiempo devocional para Dios. Vayan a lo íntimo con Él. Él los va a oír. Ustedes entiendan que ya Dios sabe lo que ustedes ocupan antes que lo pidan. Mejor hablen fluidamente con Él. Imagínense, cuando vemos en el Antiguo Testamento hombres como Moisés hablando con Dios directamente, usted lee esas conversaciones y era una conversación literalmente. ¿Qué diferencia hay entre nuestras oraciones y la conversación que tenía Moisés con Dios? Más bien ahora a través de Cristo no ocupamos ese lugar santísimo, como lo dice el libro de los Hebreos. Jesús abrió el camino partiendo el velo, dando esa comunicación directa con el Padre. Pero bueno, lo siguiente que vamos a ver es que para orar con propósito requiere que sigamos el consejo del mejor orando o del que practica mejor la oración. Vamos a ver en el versículo siguiente, dice, versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así. En el versículo número 6, vemos que dice, mas tú cuando ores. Versículo 8 dice, no os hagáis semejantes a ellos. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así.
aquí el que está dando los consejos de cómo orar no es cualquiera. Pronto vamos a entrar en una sección donde Jesús da lineamientos o nos da una experiencia de cómo debemos de orar, nos da unas instrucciones. Pero debemos de entender de quién vienen estas instrucciones, de quién viene este consejo. No estamos oyendo a Andrés dando el consejo acá. No estamos oyendo a Pilato. No estamos oyendo a Nicodemo. El que va a venir a dar estas instrucciones es Jesús. Y Jesús oraba, hablaba con el Padre desde la eternidad. ¿Recuerda Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Desde la eternidad Jesús estaba en comunicación con el Padre. Luego viene a participar de su ministerio terrenal, y Él sigue orando constantemente. Y viene y nos da consejos de cómo orar. Él se iba, se apartaba, a veces iba en la mañana, a veces en momentos con algunos de sus discípulos, a veces oraba dando gracias por los alimentos. Y cuando vemos estas oraciones, nos damos cuenta que esta persona definitivamente sabe lo que hace. Así que cuando Él viene y hace esos contrastes de cómo debemos de orar, debemos de prestar atención. Porque ¿de qué sirve contemplar a Jesús allá en Juan capítulo 17? Todo un capítulo hablando de una oración, Jesús hablando con el Padre, orando por aquellos que iban a creer después, orando por los que ya habían creído, orando por la unidad, orando para que sus discípulos sean santificados. ¿De qué nos sirve escuchar a Jesús dando instrucciones, diciendo, no hagan esto, sí hagan esto, cuando oren, háganlo de esta manera? Y luego poder ir a textos donde están las oraciones de Jesús y contemplarlas, si al salir por esta puerta después se nos olvida todo. Así que en este punto lo que quiero enfatizar es, ¿quién es el que nos está hablando? ¿A quién es al que le debemos de prestar atención acá si queremos orar con propósito? Al mejor practicando la oración. Cuando usted va a participar de alguna capacitación técnica en su trabajo y usted sabe que el que va a venir a dar esa capacitación viene de alguna institución reconocida o una gran trayectoria, uno dice, tengo que prestar atención porque este sabe lo que hace. 30, 40 años de experiencia en este campo, yo tengo que saber. Cuando estaba en la escuela de predicación, a veces venía un hermano a visitar y era un hermano con años de experiencia, un hermano que ha escrito libros, un hermano que ha hecho cualquier cantidad de cosas en su ministerio, y uno que decía, a este hermano tengo que ponerle atención porque es un experto en la predicación, él sabe lo que es estar ahí. Acá tenemos al mejor practicando la oración. Desde la eternidad Jesús venía hablando con el Padre y está a punto de darnos consejos que debemos de seguir. Entonces, si no lo seguimos, y bueno, ya nos ha dado algunos, pero mi punto es, si no escuchamos al mejor y si no seguimos estas cosas, ¿de qué nos sirve todo esto? Ya es el mejor, ya no tenemos otro mejor que Jesús para que nos enseñe a orar. Pablo luego viene y nos da instrucciones sobre algunas cosas en la oración, como mencionaba ahora, orar con el espíritu, con el entendimiento, orar siempre sin cesar, orad sin cesar, dice a los tesalonicenses. Él viene y da algunas instrucciones, pero acá tenemos al mejor de los mejores practicando esto. Y si nosotros decidimos salir de acá y seguir orando a como orábamos antes que hoy, no vamos a estar realmente cumpliendo los deseos de aquel de quien somos discípulos. La idea del discípulo es seguir al maestro. Aquí estaba Jesús en el monte, la gente lo estaba oyendo, y en la decisión de cada uno de ellos se iba a practicar esto. Hoy no está Jesús acá, pero están las palabras de Jesús acá,
Ya vemos un conjunto de discípulos, no en un monte, pero oyendo las mismas palabras. Algo tenemos que hacer con esta información. Hermana Priscila. Uh-huh. Como cuando uno es africano. Entonces, esa oración, sería como entenderlo un poco mejor. Saber cómo no caer en eso de que también habla mucho de la intimidad, ¿verdad? Y eso suele ser a veces. Claro, eso cae mucho en lo del punto anterior, ¿verdad? Que estábamos hablando, pero Jesús mismo, que es la máxima autoridad, mostrando la oración. Podemos recordar quizás cuando Él está orando por lo que luego ahora conocemos como la Santa Cena. Literalmente ellos estaban teniendo, era la cena de la Pascua, y Jesús toma los alimentos y agradece por ellos, luego los distribuye. Bueno, definitivamente cuando nosotros oramos por los alimentos y volvemos a ver a Jesús, no podemos pensar en que Jesús vino y hizo una oración por salir del paso. Él estaba agradeciendo por eso que tenía ahí. Ahora, sí es muy importante entender que no hay como, tenemos el ejemplo de Jesús orando antes de comer, ¿sí? Pero no quiere decir que si uno se echó el bocado a la boca y va a terminar sacándose hasta la comida de la boca o algo, que he visto gente hacerlo, no lo haga, por favor. Porque tenía que cumplir esa rutina. Mejor termine lo que está haciendo y luego ore dando gracias por lo que se comió. Porque volvemos a lo mismo. Siempre que Jesús oraba, Él lo hacía no para que lo vieran, no para ser escuchado, no para cumplir una repetición de cosas, sino para comunicarse con Dios. ¿Respondí algo? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? 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 ¿Ermita? En la oración que hace también cuando va a repartir los panes, Uh-huh. Ah, sí, cuando hizo el milagro, ¿verdad? La multiplicación de los panes y los peces, es verdad. y no poner nuestro sentido, nuestro corazón en eso que vamos a hacer. Qué bonito es sentarse y decirle, Señor, gracias. Es ser agradecido con Dios por todo lo que hace con nosotros y en ese momento específico. Así O es. sea, es necesario No, una manera de ser agradecido es eso, es decirle, Señor, gracias. no hay ninguna oración que se haga de forma sistemática por salir de algo, por sentirme yo que cumplí con algo, que realmente siga el ejemplo de lo que Jesús está diciendo acá. Eso es contrario, más bien. Esas vanas repeticiones, se puede caer en eso. Solo que la repetición no es de un segundo a otro, es de un día para otro, para el almuerzo, para las... Termina siendo una repetición de lo mismo para salir de eso y yo sentirme, ya lo hice. No, siempre es algo de una relación con Dios, ¿verdad? Katy, breve, porfa. Claro, así es. Lo que sale del corazón es lo que Él espera, de hecho, ese es el punto de Jesús acá. Comunicarnos con Dios, eso es la oración. Hablar con Dios, suplicar, agradecer. Otra cosa que
que quiero que veamos es que para orar con propósito requiere que entendamos lo que necesitamos y lo que decimos. Y de hecho ahora vamos a entrar en una sección que quizás paradójicamente se convierte quizás en una de las oraciones que más vienen a repetir este error que Jesús está diciendo que no repitamos. ¿Quién ha escuchado oír de la oración del Padre Nuestro? Todos, ¿verdad? Todos sabemos esa oración del Padre Nuestro. ¿Y cómo la repetimos nosotros? ¿Cómo la decimos cuando lo hacemos? De forma sistemática, de forma mecánica, de forma de por cumplir un checklist. Ya dijimos que estás en los cielos, ya dijimos el pan de cada día, ya dijimos esto. ¿Es esa la forma correcta de orar según lo que acabamos de leer? Entonces esto nos muestra que ahora lo que vamos a leer y lo que Jesús nos va a mencionar no es precisamente una, ¿cómo le llaman? Cuando hay un bosquejo ya, un machote o una plantilla de oración para que la estemos ajustando, ¿verdad? Según la mañana, la tarde y la noche. No, esto que Jesús va a dar es un ejemplo de cosas que debemos de considerar a la hora de orar, pero debemos de tener el cuidado también de no convertirlo en un rezo, en una vana repetición, que es lo que ha sucedido con esta oración. Entonces vamos a leer versículo 9. Gracias, Normita. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Acá hay varias verdades que se despliegan de esta oración o de esta forma en que Jesús nos invita a orar. Y básicamente la idea es, Dios es Padre. Le oramos al Padre, pero Él además es Padre. Antiguamente las oraciones se daban del pueblo hacia su Dios, de los siervos hacia el Señor. Pero acá la oración que está introduciendo Jesús tiene un ámbito más familiar, tiene un ámbito más de cercanía, de mayor comunión. Cuando un padre cumple la forma en que Dios espera que un padre cumpla su rol, el hijo viene y tiene la capacidad de acercarse a ese padre con confianza, con amor, con ternura. Y Dios acá nos está dando ya el lugar no solamente de siervos, sino además de hijos. Y creo que en alguna de las parábolas o de las enseñanzas de Jesús, Él viene y hace la diferencia entre ser parte de la casa y ser parte de los siervos. Y nosotros ahora somos parte de la casa de Dios como hijos de Dios que somos. Ahora, claro, Él está en los cielos, pero podemos ver a través de esta oración que aunque Dios está en los cielos y nosotros en la tierra, podemos estar en constante comunicación con Él. Pero mientras hacemos eso, y mientras Jesús enseña acá y dice santificado sea tu nombre, nos muestra algo relacionado a lo que decía la hermana Cristel también. Y es que el nombre de Dios debe ser utilizado de una forma santa únicamente. El nombre de Dios debe ser honrado como santo que es Dios. Y no podemos tomar el nombre de Dios dentro de la oración como una palabrería también, como una frase, como una muletilla. El nombre de Dios cada vez que se usa debe de ser santificado, puesto en estima como algo separado entre los santos. Luego seguimos leyendo y vemos que se continúa hablando acerca de la exaltación a Dios. De hecho, esta oración modelo que Jesús da, y es un modelo que podemos tomar para ir mejorando nuestras oraciones, tiene tres partes principales, que es de lo que estaba hablando. Para hablar con propósito, tenemos que entender qué es lo que necesitamos y qué es lo que decimos. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, tiene tres secciones principales. Número uno, la exaltación a Dios, que es esta parte que estamos leyendo. Luego vamos a ver una segunda parte en la cual se habla acerca de las necesidades físicas de los hijos de Dios. Y luego se habla acerca de las necesidades espirituales. Y entre estas tres cosas
de la exaltación a Dios, las necesidades físicas y las necesidades espirituales, vamos a ver que necesitamos entender también qué es lo que decimos, porque si solo decimos Padre nuestro, sin realmente entender que estamos diciendo que Él es nuestro Padre, que está ese vínculo, y si en alguna de nuestras oraciones decimos, Señor, santificado sea tu nombre, pero no entendemos que santificar el nombre de Dios es exaltarlo como algo puro, algo excelente delante de nosotros y de toda la creación. ¿Para qué lo decimos si no lo estamos entendiendo? Entonces, en esta primera parte está esa exaltación a Dios. Y luego viene y dice, en el versículo 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Voy a hacer una pregunta. ¿Tiene sentido que digamos hoy en día, venga tu reino? No lo tiene. Cuando Jesús da esta oración y Él habla de que el reino venga, Él andaba predicando el reino de Dios está cerca, el reino de Dios se ha acercado, igual Juan el Bautista. Pero cuando la iglesia viene, el reino de Dios ya está aquí. Así que no tenemos que pedir más que venga el reino de Dios. La única manera en que por extensión podríamos orar semejante a esto es por la extensión del reino de Dios en aquellos que no han obedecido. Señor, que el evangelio se distribuya, que seamos buenos siervos y que podamos hacer que este reino crezca. Eso tendría sentido. Pero si tomamos esta oración y decimos, Jesús dijo que oremos, venga a nosotros tu reino. No estamos entendiendo lo que decimos y no sabemos lo que estamos haciendo. Así que ahora podemos agradecer, Señor, gracias porque tu reino está acá. Y ahora, esta frase de que se haga la voluntad aquí en la tierra como en el cielo es muy interesante, porque el cielo y la tierra son dos lugares donde el reino de Dios tiene su dominio ahora. Imagínense que nosotros oráramos al revés, que se haga en el cielo como se hace en la tierra, eso sería un caos seguramente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que sea como los ángeles, como los seres espirituales creados por Dios, están en plena sujeción a Dios. Queremos que aquí en la tierra toda criatura, todo ser viviente se sujete a la voluntad de Dios. Y así esta tierra sería como es el cielo. Lamentablemente, pues tenemos mucho trabajo por hacer para que algo semejante a esto se logre. Pero queremos que mucha más gente actúe aquí en la tierra como actúan los seres que están en el cielo. Y gracias a Dios que el cielo no va a cambiar a como es en la tierra, porque si no, no sería cielo. Pero la tierra sí puede ser más como el cielo, entre tanto el Señor viene, si hacemos un buen trabajo y seguimos orando. Esa es la parte de la exaltación a Dios. Reconoce su grandeza, reconoce la santidad de su nombre, la necesidad de su reino y la necesidad de que la tierra sea más como los lugares donde está Dios. Luego viene a hablar de las necesidades del hombre. Dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estas son las necesidades físicas del hombre. Muchas veces damos por sentado las cosas que tenemos, pero la provisión diaria es algo que depende de Dios. No sé si usted recuerda hace poco unos incendios que hubieron en California. Personas millonarias, multimillonarias, de un día para otro perdieron su casa. Hay personas con recursos que uno dijera, eso es casi ilimitado, de un día para otro un tornado, un huracán, un algo, destruye sus negocios y dependen siempre de Dios, siempre lo han hecho. Pero hasta ese momento se dan cuenta de la dependencia que tienen de Dios. Nosotros a veces recibimos el salario, ya sea el último día o el primer día del mes, o en cualquier parte del mes o quincena, y decimos, ya tengo el pan de toda la quincena, el pan de todo el mes, ya tengo lo que ocupo. Bueno, realmente cada vez tenemos que pedirle a Dios por nuestra provisión diaria. No sabemos del día de mañana. Dependemos de Él completamente. Y acá tengo entre mis notas en la Biblia acerca de cómo el pueblo de Israel en el pasado literalmente tuvo que depender cada día del maná.
en el desierto. Recuerda, ellos no podían acumular el maná. Ellos tenían cada día ir, tomar una porción y consumirla. Y eso era lo que tenían. Casi que así debemos nosotros de depender de Dios. No podemos caer en la arrogancia de pensar que los bienes que tenemos van a estar ahí siempre. O que los bienes que tenemos son porque yo me puedo garantizar el presente y el futuro. Tenemos una dependencia total de Dios. Si usted puede incluir esto en sus oraciones, hágalo, por favor. Luego vemos que dice, y esto es muy importante, y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Acá vemos algunas verdades muy importantes y las voy a resumir. Número 1, el hecho de que nosotros debemos de buscar siempre el perdón de Dios. La idea de las deudas aquí es la idea de las fallas, de las veces que quedamos cortos delante de Él y debemos de pedir perdón. Pero también está la verdad entre esta necesidad espiritual, que si nosotros rogamos a Dios por ese perdón, debemos de ser consistentes y perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Porque si no perdonamos a los que nos hacen daño, ¿cómo vamos a esperar ese perdón para con nosotros? Eso sería hipocresía. No podemos esperar que Dios haga algo con nosotros que nosotros no estamos dispuestos a hacer para con otros. Nuestro perdón delante de Dios depende de que perdonemos a los que nos ofenden. Y por otro lado, también vemos dentro de la dependencia espiritual el hecho de que aunque quisiéramos no estar en medio de pruebas, en medio de situaciones vulnerables, debemos nosotros de rogar a Dios para que nos mantenga apartados del mal y del maligno. Nosotros no podemos solos por nuestra cuenta. Cuando acá dice, mas líbranos del mal, algunas traducciones de hecho dicen, mas líbranos del maligno, ambas son adecuadas y la verdad que la interpretación no cambia en nada, sea el mal o sea el maligno, es la misma idea. Y definitivamente esto tiene que ver con nuestra dependencia de Dios. ¿Recuerda Santiago 4:7? Someternos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Necesitamos clamar a Dios en medio de esa vulnerabilidad, porque si decidimos pelear solo la batalla espiritual y olvidamos de incluir en nuestras oraciones esos momentos de vulnerabilidad, estamos fritos, porque la primera parte es someterse pues a Dios. Después resistimos al diablo y después es que Él se va. Pero la batalla empieza desde la oración, cuando Jesús nos muestra que debemos de pedirle a Dios que nos mantenga a salvo de esas circunstancias. Pablo dice, pero fiel es Dios que os dará juntamente con la tentación la salida para que podáis huir o resistir. Pero sí tenemos que doblegarnos delante de Dios. Amados hermanos, como conclusión, no debemos de orar para ser vistos, no debemos de hablar con palabrerías y debemos de procurar hacer de la oración algo íntimo, algo cercano, algo natural. Así que les voy a proponer que cerremos esta clase con una oración. Vamos a terminar acá la grabación. Gracias por su tiempo y vamos a orar y quedamos despedidos.